De Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les damos la bienvenida a esta su escuela de discipulado, en la cual hemos estado trabajando, hermanos, desde casa, más ahora, como ustedes pueden ver, quisimos, como luego se dice, para variarle, hermanos, hacerlo en un lugar distinto, y estoy muy feliz y muy contento que el Señor nos permite un día más poder, hermanos, transmitir este mensaje a través, gloria a Dios, de las redes sociales, la cual es la red de Dios. Oremos, hermanos, para dar comienzo a nuestra escuela de discipulado. Hermanos, inclinen su rostro y vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos has permitido un día más, Señor. Hoy, 11 de octubre del 2020, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has concedido tener este honor, este privilegio de poder, Padre Santo, transmitir, predicar tu palabra, enseñar de acuerdo a tu palabra santa. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, puede cambiar un poquito aquí el escenario con muchas cosas extras, pero es que como a veces el viento nos mueve las hojas, pues estamos aquí, hermanos, con algunos sostenedores, pero eso no va a impedir que la palabra poderosa de Cristo Jesús llegue a nuestros corazones para así, hermanos, dar comienzo a el estudio de esta mañana. Gloria a Dios. La lección se titula Pablo y las marcas de Cristo. Suena un poquito exagerado, alterado o distinto, pero hermanos, voy a leer una escritura en la cual, así como se menciona, Pablo, hermanos, escribió estas palabras y lo voy a leer. La palabra la leo en el nombre de Jesucristo, que está en Gálatas. Si me puede seguir con su Biblia estaría mucho mejor, porque así usted lee y si le parece muy interesante, que en sí lo es, puede usted subrayarlos para que así usted pueda después transmitir, gloria a Dios, este mensaje. Gálatas 6, gloria a Cristo, gloria a Dios. 6:17, hermanos, es el último capítulo de Gálatas y es el penúltimo versículo, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios: y de aquí en adelante, la palabra la estoy leyendo en el nombre de Jesucristo, y de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso este mensaje lo hemos titulado Pablo y las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Amén. Porque tenemos que, los estudios bíblicos, tenemos que actualizarlos a nuestra era, a nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios dice, generaciones van, generaciones vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, espero y ya esté cómodo, y si gusta usted tener una libreta con su lápiz para poder escribir las citas o ciertos datos que le parezcan interesantes. Yo le he rogado a mi Señor Jesucristo que me dé la luz para que yo pueda exponer su poderosa palabra, su bendita palabra. Gloria a Dios, que dice Pablo en la carta de Timoteo, gloria a Dios, que digna es esta palabra de ser recibida por todos. Amén, gloria a Dios. Y vamos a continuar viendo, hermanos, y ¿por qué no? Recordando los padecimientos de Cristo Jesús. Y ahora Pablo
nos dice en esta cita que leímos 6:17 de Gálatas, que Él tiene las marcas del Señor Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esta expresión? Y también dije, ¿qué de nosotros? Porque Pablo fue, por ende, o en el final de su vida, él no murió como algunos de los nuestros hermanos que dicen, pues murió en paz rodeado de su familia. No, a Pablo lo decapitaron, hermano. Amén. A Pablo, hermanos, él dijo, como nuestro Señor Jesús, él anunció su muerte también. ¿Okay? Entonces, por eso Pablo, con esas seguridades, dijo, por donde quiera llevo yo las marcas del Señor Jesús. Así es de que esa es una fortaleza física y espiritual de Pablo, el apóstol de los gentiles. Miren, hermanos, aquí nosotros, los que colaboramos en la milicia, vamos a decir, el cuerpo ministerial, tiene que parecerse también a la iglesia, porque la iglesia, hermanos, son las ovejas, y las ovejas no se pueden deshacer de la obligación que adquirimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos hace sus siervos porque Él nos compró y ahora le pertenecemos. Y que no les sorprenda que en una de las algunas pruebas que pasemos por ahí, hermanos, pues padezcamos sufrimientos, desprecios. No le voy a decir que golpes, porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12 que aún no hemos padecido hasta la sangre. ¿Se fija? Amén. Entonces, dice Pablo, para los que se van añadiendo o los que van a mirar esta transmisión o retransmisión, le voy a hacer la invitación, hermanos, que por favor comunique este estudio, lo cual le va a ser muy importante. Gloria a Cristo Jesús. Transmítalo para que se suscriban y así tener. Yo no quiero suscriptores, lo que yo quiero son oidores de la palabra y hacedores de la palabra del Señor. De aquí en adelante, así cierra su carta Pablo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo había dicho en el capítulo 9 de Hechos estas palabras. Ve, esas palabras se las dijo a Ananías, el siervo del Señor que iba a orar por Pablo para devolverle la vista. Ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, si Él dijo que iba a padecer por su nombre, de seguro también nuestro Señor Jesucristo le iba a proveer la fortaleza física y espiritual para poder pasar y sobrepasar los límites del dolor, hermanos, los límites de los desprecios, de los rechazos, tanto físicos como espirituales. Entonces, primeramente, dice que para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Usted sabe que los gentiles lo rechazaron, lo apedrearon, y delante de los reyes no iba a ser muy acepta la palabra de Dios en los reyes. Usted conoce lo que dice Pablo cuando les escribe a los romanos. Vayamos por favor al capítulo
Ah, ¿usted cree que los reyes, estamos hablando de que como iba con los reyes, Romanos capítulo 1, gloria a Dios, del 18 en adelante, usted se imagina recibir una carta y luego los reyes, hermanos, para ellos nadie les podía decir nada, al contrario, cuando se les saluda a los reyes, se le dice, viva el rey. Fíjese nada más. Mas Pablo, mire lo que les dijo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí Pablo de seguro iba a ser desechado. Aquí no le está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma por completo, sino que se la está escribiendo también, hermanos, a los reyes, a los magistrados, a los Césares, vamos a decirlo ahí. Y sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Se fija? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí no les está hablando, aquí esta parte no le está hablando a una iglesia ya fundada en Roma. Aquí le está hablando, les adelantó la carta, hermanos, porque a Pablo lo llevaron en barco desde Roma, lo llevaron en barco desde Israel hasta Roma, hasta Italia, porque él había dicho, has apelado al César, a César irás, porque él era ciudadano romano. 1:21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todas estas palabras no iban a ser bien recibidas, no le iban a dar una bienvenida, ni un recibimiento, un almuerzo, una cena a Pablo, sino que se iba a cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Instrumento me es este y le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Pues va a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, amén, y a los hijos de Israel. Usted sabe que los hijos de Israel querían matar a Pablo y lo tuvieron que bajar en una canasta de noche. ¿Ok? Y dice 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Me voy a detener un poquito aquí. Aquí, hermanos, está Pablo diciéndoles que se iban a entregar a la idolatría y iban, hermanos, a entregarse a la inmundicia. ¿Usted cree que Pablo, escribiéndoles estas palabras, lo iban a recibir bien? De ninguna manera. Sigo leyendo. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí, hermanos, se sabe por la historia que el gran imperio romano cayó por esta situación, porque se dice que todos los césares, los de la cúspide, hermanos, fueron homosexuales o fueron, hermanos, se entregaron, dice, Dios los entregó a la inmundicia y deshonraron sus propios cuerpos. ¿Usted cree que iban a recibir estas palabras
por la buena. Estaban esperando a Pablo, hermanos, para deshacerlo. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y con ello, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, o sea, todo lo malo, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con los que la practican. Leí todo esto, todos estos versículos, hermanos, para que nos demos cuenta quién es Pablo, quién fue Pablo. Se parece mucho, hermanos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos, el capítulo 7. Vayamos, por favor, porque mire, me he propuesto, gloria a Dios, a que en los estudios bíblicos y en las prédicas se lea palabra de Dios, porque si entre la semana no leímos lo suficiente, bueno, aquí la vamos a leer, amén. Vamos a leer Marcos 7 del 18 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Si alguno tiene para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 7:18, dije que se parece mucho lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y por esto, hermanos, por esto la multitud abandonaba al Señor Jesús, que hasta en una ocasión Pedro le dijo: Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá soportar? Y el Señor les dijo: si vosotros queréis irse también, pues váyanse. 7:18 dice, Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Se parecen las palabras que Pablo escribió, hermanos, ¿no entendéis que todo lo de afuera entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia,
la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es por eso, hermanos, que las marcas del Señor Jesús son por estas razones, porque nos declaran nuestro pecado. Acuérdese que Santiago escribe que nuestra vida está reflejada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro espejo espiritual para mirarnos cómo es nuestra vida. No qué piense la gente, qué piensa Dios de nosotros. Amén. Así es de que las marcas de Cristo, vamos a ir un poquito más adentro, hermano. En el cuerpo de Pablo. ¿Okay? No nada más, hermanos, en lo espiritual. Ya leímos la razón declarada por Cristo y por Pablo, hermanos, de cómo Pablo no tenía miedo de decirles la realidad de sus vidas. Mire lo que dijo Pablo, poniéndose en unos casos, yo puedo llamarle extremos, hermanos. Mire, dice en la segunda de los Corintios, en el capítulo 11, hermanos, dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también, hablando de los israelitas. Por eso dije que a Ananías le dijo el Señor, vete, porque me va a llevar mi nombre a los hijos de Israel. ¿Okay? Ya leímos cuando se lo llevó a los reyes, qué es lo que les escribió a los de Roma. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y en esta ocasión Pablo escribió esto: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Miren, aquí Pablo, hermanos, es como que si estuviera alguien que no está de acuerdo. Porque Pablo aquí se está gloriando, pero se está gloriando en Cristo. Amén. Dice, como si estuviera loco. Yo más. ¿Son ministros de Cristo? Yo más, dice Pablo. Fíjese. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos peligrosos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias, según 2 de Corintios capítulo 11. Y notemos, hermanos, que Pablo dice, y además de otras cosas. Quiere decir que hubo más padecimientos que no da detalles.
Ahora, ¿qué podemos nosotros obtener? Nosotros como iglesia del siglo XXI, vamos a decir, porque estamos en el siglo XXI, hermano. ¿Qué podemos, qué nos puede beneficiar estos sufrimientos de Pablo? Déjeme decirle que en la generación de Pablo, bueno, él ya está en el seno de Cristo, o sea, en el paraíso. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros somos la continuación, hermanos, de la iglesia. Mire, estoy trabajando en algo del capítulo 29 de los Hechos. Amén. Nosotros, la iglesia, estamos escribiendo la continuación del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nada más tiene 28 capítulos, hermanos. Amén. Y nosotros estamos escribiendo el 29. Porque déjenme mostrarle que en todas las epístolas y en todas las cartas universales, en la mayoría, hermanos, hay un amén. Notemos esto, porque yo lo noté, hermanos, al estar trabajando y elaborando, hermanos, preparando un sermón para poder hacer el capítulo 29 de los Hechos, que es toda la iglesia, lo estamos escribiendo. Amén, hermanos. Mire cómo cierra el libro de los Hechos. Voy a leer 28, el último versículo, que es el 31. Y predicando el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No tiene un amén, si usted notó. Eso nos dice que a nosotros como iglesia, hermanos, estamos escribiendo la continuación del libro de los Hechos. Ahora dije, ¿qué beneficio podemos sacar nosotros al saber que Pablo dijo, yo tengo las marcas del Señor Jesús? Nosotros lo que podamos sacar tal vez sea, como dije, un desprecio, un rechazo, un cerrón de puertas por causa de llevar el nombre de Jesucristo, un desprecio a nuestros hijos, todo sea por el nombre del Señor Jesús. Limitarnos, hermanos, de andar en como dice Efesios 2, en las corrientes de este mundo, caminando por el camino angosto, porque nuestra intención, hermanos, es entrar al reino de los cielos, y déjeme decirle que ahí la puerta se hace más angosta. Amén. Así es de que debemos de notar que Pablo no nada más padeció toda esta larga lista de la cual leí, sino que dice, y además de otras cosas. Esto significa que la lista de sufrimientos no terminó allí, con todo lo que ya nos ha dicho Pablo en las cartas. Además, fíjese, todavía le faltaba el naufragio de 14 días, porque todavía no sucedía al escribir la carta de los Gálatas. Todavía no naufragaba. Un naufragio, hermanos, es terrible. Es estar en medio de la mar, al movimiento de las olas, hermanos. Yo sé que usted ha visitado el mar y lo impresionante, lo terriblemente que ha de ser estar en medio de la mar. Por eso, todavía no describe lo que padeció el naufragio de 14 días, en donde se despedazó la nave
todavía no lo menciona. Amén. Mire, y las siguientes observaciones. Pablo estuvo prisionero 2 años en Cesarea de Filipos. Amén. Hechos en el capítulo 24, por si usted quiere anotar. 2 años en su primer encarcelamiento en Roma. Y no sabemos cuántos más en su segundo encarcelamiento, también en Roma. Los encarcelamientos del apóstol sirvieron para que los gobernantes del mundo oyeran su poderoso testimonio. Usted sabe que el rey Agripa y Félix lo oyeron, de modo que le dijeron: ¡Ja, Pablo, estás loco! Las muchas letras te han enloquecido. Y en otra ocasión decían: está fuera de sí. Las mismas palabras que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en una ocasión que andaba sanando a todos, los tocaba y todos eran sanados y decían: está fuera de sí. Amén. Mire, cuando leemos el naufragio de 14 días, hermanos, hasta un ángel viene a visitar a Pablo. ¿Se fija? Y la lista que se ha mencionado ahora nos debe traer esta pregunta: ¿cómo estaría el anciano cuerpo de Pablo cuando fue decapitado por los romanos, hermano? ¿Cómo estaría? Golpes, llagas, cuando le quitaron su túnica, le miraron los azotes, porque él dice: he sido golpeado con varas. Y dice: he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y sabe quién se los dio? Los propios judíos. Tenemos pues aquí, hermanos, un ejemplo a seguir a nosotros, porque mire, se nos hace muy fácil leer o recitar, o hasta nos lo aprendemos de memoria. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hay muchos que se autollaman o se autodeterminan apóstoles. Pero el apóstol, hermanos, él tuvo 3 viajes misioneros. Los autodenominados apóstoles no quieren salir de su zona de confort. No quieren, hermanos, ni siquiera padecer un poquito, hermanos, porque tienen en su escritorio el nombre de doctor, el nombre, hermanos, de apóstol o de profeta, y en las puertas de su oficina hay un límite: no pase sin llamar, o sin cita no se recibe, o el profeta o el apóstol. Es que tal vez no han leído todos los padecimientos del apóstol, a tal grado que el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, porque él así se autonombra. Mire la gran diferencia. Y el Señor sí lo llamó para ser apóstol, ministro de los gentiles. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A nosotros, hermanos, con cualquier desprecio, ya se nos hace exagerado el seguir a Cristo. Ya cualquier hambre que pasamos, cualquier cosa, hermanos, que se sale fuera de nuestro límite, ya estamos, hermanos, llamando la atención y queremos que nos vengan a reemplazar, porque ya se llegó la hora, ya cumplimos con lo que se nos supuestamente había dicho. No se parece nada
a lo que dijo Cristo, digo, nuestra vida como siervos del Señor Jesucristo, ni a los talones le llegamos a ninguno de los apóstoles, hermanos, porque dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Va a padecer mucho. ¿Qué podemos aprender? Vuelvo a repetir nosotros de la vida experimental de Pablo, hermanos. Al punto de que dijo Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Los autodenominados apóstoles de hoy y los profetas no quieren salir, porque la palabra apóstol quiere decir enviados, los enviados para llevar el poderoso mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos, hermanos, a concluir con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros. Esto sí es, hermanos, padecer, porque a pesar de eso no hay justo, no hay quien busque a Dios, hermanos, según Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Palabra fiel y digna es esta, y ser digna de ser recibida por todos, que es en Cristo Jesús. La palabra tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Hay algunos, hermanos, que exageran cuando usted menciona mucho al apóstol Pedro. Les llaman, tú eres Pedrano o Pedrino. O cuando mencionas mucho a Pablo, te dicen que si eres Paulino. No, hermano, nosotros somos cristianos. Le digo esto por si alguno le quiere sacar ese tema. Gloria a Dios. Dice primera de Timoteo 1:15, hermanos. Dice de esta manera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús, ahí está ya la respuesta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la palabra de Cristo. Estas palabras las escribió Pablo, hermanos, cuando le escribe a Timoteo. Nuestro Señor Jesucristo murió para pagar nuestro pecado. No está de sobra, hermanos, a volver a repetir lo que ya se nos ha dicho desde el comienzo de nuestra conversión. Porque Él dice, mas herido fui por vuestras transgresiones, por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si usted y yo ahorita estamos gozando, hermanos, de estabilidad, de paz interna, estabilidad económica, es porque dice, porque nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados de la hediondez de nuestro pecado. Amén, hermanos. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo no murió por nosotros. Pablo padeció por
llevar el testimonio, la palabra de Cristo, hermanos, a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. 3 responsabilidades le dio el Señor. Dije que 3 responsabilidades le dio el Señor. Así es de que hace unos momentos dije que nosotros no le llegamos, hermanos, ni siquiera a los talones a ninguno de los apóstoles. Porque Pablo tenía una gran responsabilidad. Cristo dijo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, de nosotros. Segundo, de los reyes, de gente importante. Amén. Otro, a los hijos de Israel. ¿Qué trabajo tan más arduo le esperaba a Pablo? Amén. La escritura que leí, hermanos, de Romanos 5:8, es donde dice la demostración máxima de amor de parte de Dios para con nosotros los gentiles. Y también vino para salvar a los reyes. Y también vino para salvar, como dice Romanos 1:17, al judío primeramente y también al griego. El griego representa o representó en ese tiempo a los gentiles. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la lista larga, hermanos, pero aquí nos vamos a detener en lo que este tema fue titulado Pablo y las marcas de Cristo. Así es de que en ninguna manera se compara con Cristo, solamente que se cumplió lo que dijo Cristo, que él iba a padecer mucho porque se iba a enfrentar a 3 tipos de gente: a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Dice Colosenses 1:14, y con esto cierro, en el cual tenemos redención por su sangre, y nosotros no hemos padecido hasta la sangre. Amén. Dije que solamente hemos recibido uno que otro desprecio, uno que otra mirada rara, eso es todo. Una que otra hambre hemos padecido, pero eso es todo, fíjese, nada comparado con lo que debemos de padecer. En el cual tenemos redención por su sangre. Él sí derramó su sangre, la remisión de nuestros pecados, según Colosenses 1:14. Hermanos, Dios los bendiga. Estaremos preparándonos para el servicio de este día. En unos pocos minutos, a la 1 de la tarde, vamos a comenzar con nuestro hermoso, maravilloso servicio de celebración, de alabanza y de predicación. Dios los bendiga, hermanos. Cuidémonos todos. Dios los bendiga.